cuyo nombre lleva la producción de la información en salud y políticas regionales, iniciativas de integración de datos epistemológicos desde la perspectiva de derechos humanos, Mercosur, UNASUR. Tenemos el gusto de estar en contacto con la doctora Laura Angélica Gotero, quien me voy a permitir presentárselas. En un momento le cedo la palabra. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, doctora en Ciencias Sociales y becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas. Es investigadora y docente del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y trabaja temas relacionados con migración, derecho a la salud, políticas públicas y producción de información desde la perspectiva de derechos humanos. Es un gusto tenerla con nosotros. Les pediría a los compañeros del fondo que tomen asiento para escucharla. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿ya puedo comenzar? Buenísimo. Bueno, buenos días para ustedes. Para aquí son buenas tardes, pero buenos días para ustedes. Muchísimas gracias por estar. O sea, me parece todavía un poco, si bien estudio temas de comunicación, me sigue pareciendo como un poco un poco casi mágico tener la posibilidad de estar hablando aquí desde mi casa hacia una conferencia que se realiza a decenas de miles de kilómetros de distancia. Así que los saludo y les agradezco mucho que estén allí, dispuestos a escuchar y a que podamos conversar sobre estos temas. Como bien dijo la compañera que realizó mi presentación, a la que le agradezco, yo, además de trabajar como becaria postdoctoral de CONICET, mi labor cotidiana se desarrolla en el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, que es una universidad que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Cualquier cosa que se corte el sonido, que no se escuche, me avisan, ¿sí? Mi trabajo se desarrolla cotidianamente allí y allí, además de realizar diversos temas que tienen que ver con acceso a derechos en un sentido amplio, yo trabajo temas de producción de información, políticas públicas y especialmente acceso al derecho a la salud, ¿no? Desde una perspectiva que relaciona también un poco, involucra temas de migración, ¿sí? Lo que les vengo a traer en esta ocasión no tiene que ver con la migración, sino que tiene que ver con la otra parte de mi trabajo, que es que yo trabajo temas relacionados con la epidemiología. Y cómo la epidemiología, que es una tradición dentro de las ciencias médicas, una línea de trabajo dentro de las ciencias médicas que habitualmente está asociada con la producción de datos duros, con la producción de datos orientados directamente a la acción, requiere, y casi con carácter de urgencia, de un nuevo enfoque que permita incorporar la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de estrategias epidemiológicas para la región, no solamente en el nivel nacional, sino también en el nivel regional. De allí que mi trabajo tiene que ver con esto y ver cómo el tipo de producción el tipo de información que se produce, el tipo de información que se recopila, que se busca, que ayuda a armar los diagnósticos en cada país y en cada región acerca de una problemática de salud, define el tipo de estrategia que un gobierno nacional o regional va a tomar en cuenta. Y en esa estrategia, la incorporación de una perspectiva de derechos humanos a través de indicadores concretos y a través de una línea de acción concreta que vincule la resolución a ese problema con un fortalecimiento de los derechos humanos de las personas que se encuentran involucradas o afectadas por dicha problemática, a mí me parece que es un tema central. Y en ese tema me dedico. Por eso el trabajo que les traigo tiene que ver con un estudio acerca de cómo se dieron las iniciativas de integración de información sobre salud y epidemiología en los bloques regionales. En los bloques regionales de Sudamérica. Creo que por más que, el escenario mexicano pueda coincidir en algunas dimensiones con lo que yo estudio y en otras no,
En realidad, a lo que apelo al exponerle esto y a tratar de conversar con ustedes en una instancia de discusión y debate sobre indicadores de derechos humanos, es cómo el tipo de producción, el tipo de información que produce un Estado es totalmente relevante para elaborar un diagnóstico de situación, para elaborar una explicación acerca de las problemáticas que atañen a ese Estado y, por lo tanto, para definir las líneas de acción, ¿sí? En el caso específico del dengue, que es la enfermedad que yo también estudio en el marco de las articulaciones entre derecho a la salud, migraciones, políticas públicas, derechos humanos, eso nos brinda ejemplos muy claros. Si nosotros apelamos a que el dengue es producido o reproducido por la existencia de un vector, del mosquito, y no nos atenemos a las condiciones en las cuales ese mosquito se reproduce, encuentra condiciones de existencia, que es sobre lugares donde no hay desagües cloacales, donde no hay un tendido de agua potable. Tengo un gato, perdón, es un gato. Tengo, en mi oficina de trabajo habitual, tengo un gato que está por aquí abajo, en un momento lo sacaré. Entonces, si no hay condiciones estructurales que relacionadas con la infraestructura en un lugar que atañen a la prevención de la proliferación del mosquito que contagia el dengue, entonces las estrategias para controlar la reproducción de ese vector van a estar severamente condicionadas por eso, ¿sí? Ese es un ejemplo, si nosotros solamente producimos información acerca de si hay mosquitos o no hay mosquitos en determinado lugar, pero no producimos información acerca de por qué ese mosquito se encuentra en determinado lugar, si hay basurales a cielo abierto, si hay tendidos de agua potable que hacen que la gente no tenga que acumular agua, si hay condiciones de infraestructura que impiden la reproducción de ese mosquito, entonces hay una parte que no vamos a terminar de poder incorporar en los diagnósticos, ¿sí? Les doy un ejemplo como dicho muy burdamente y en términos muy generales, pero que tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, si vamos a la primera parte, después de la carátula, a la diapositiva 1, ¿sí? A partir de este ejemplo sencillo que les estoy dando, lo que yo planteo como objetivos de la investigación que yo vengo a traerles es, elaborar un aporte al debate sobre este tipo de producción de información que se necesita para proteger y fortalecer el derecho a la salud, ¿no? En el nivel nacional y en el nivel regional, a partir de el análisis de la formulación de políticas regionales en relación con derecho a la salud y producción de información en epidemiología, como es el caso de Mercosur y UNASUR, ¿sí? En relación con estas iniciativas que estoy estudiando, específicamente analicé una experiencia de producción de información epidemiológica integrada para la región, que tenía que ver con el fortalecimiento del derecho a la salud de las personas que habitaban en los estados que estaban organizando este sistema, ¿sí? Que es el sistema Vigisas, que es el sistema de vigilancia para la salud en el Mercosur, pero que después, desde UNASUR, se intentó tomar esta iniciativa, y de hecho se tiene dentro del horizonte institucional de UNASUR Salud, se encuentra esta iniciativa y hay un intento de articulación, ¿sí? Es un sistema de vigilancia para la salud, y quienes trabajan en temas de salud y en temas de salud y epidemiología saben que hay una diferencia muy clara entre lo que los gobiernos denominan vigilancia epidemiológica y vigilancia de salud. La vigilancia epidemiológica es aquella que recaba los datos, por ejemplo, sobre una epidemia para directamente saber cuántas personas afectadas hay, cuántos casos sospechosos hay, dónde están, qué hay que hacer y esas cosas. Una vigilancia para la salud es la que contextualiza esos datos que surgen del presente más inmediato para definir que esos datos tienen que ver con variables de tipo más estructurales o contextuales, ¿sí? Que permiten elaborar explicaciones más profundas acerca de esa problemática. Y en este trabajo, y en mi perspectiva de trabajo en general, considero que solo una perspectiva de vigilancia para la salud que permita enlazar que esos enfermos se localizan ahí y que son tantos porque viven en un lugar que está atravesado por determinadas desigualdades y demás, son las que es justamente esa es la perspectiva que nos permite conectar con una perspectiva de derecho a la salud y que nos permite fortalecer ese derecho. Entonces, en ese sentido,
Por eso es que analicé el sistema Vigisas, que desde su misma denominación plantea una perspectiva de vigilancia para la salud y no de vigilancia epidemiológica. Ahí está. Solucioné el problema de esperar el Skype en casa y este gato quedó en otro lado. Bueno, entonces, así no me sigue desconcentrando. Discúlpenme, pero hay cuestiones cotidianas que no pude prever, como por ejemplo que a mi gato le encantara participar del Congreso de Indicadores de Derechos Humanos a la distancia. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y entonces un poco les contextualizo lo que significa el sistema de vigilancia para la salud en el contexto de Mercosur, ¿sí? Tanto en Mercosur como en UNASUR, muchos de ustedes sabrán que hay como espacios específicos que tienen que ver con la producción de políticas y los debates en materia de salud. En UNASUR es UNASUR Salud y en Mercosur se trata del subgrupo de trabajo número 11, que tiene el subgrupo de trabajo de salud, que se divide en diversas comisiones, subcomisiones, grupos ad hoc y demás, que tratan temas de salud, ¿sí? Entonces, por un lado, esta idea del sistema Vigisas como un sistema de articulación de información desde una perspectiva de vigilancia para la salud, que permitiera un panorama regional de situación de salud de los pueblos, se elabora a partir de la Comisión de Vigilancia para la Salud, ¿sí? Que es el que se encuentra, trabaja en el ámbito del Mercosur dentro del subgrupo 11. Y la creación del sistema de vigilancia para la salud data del 2008, donde empiezan a surgir las primeras discusiones, inspiradas en la experiencia de la Red Andina de Vigilancia Epidemiológica, ¿sí? Acerca de cómo articular y cómo construir un sistema de información integrado para la salud en el marco regional y en el marco de Mercosur. Desde el lado de la UNASUR, como podemos ver, también hubo una inquietud respecto de construir un sistema integrado de salud epidemiológica para toda la región, que en principio abrevó en la experiencia del Vigisas y quiere tomarlo aún en las reuniones más recientes, ¿sí? Pero también en diferentes espacios se alude a la necesidad de integrar la información, de producir información más coordinada, articulada, para poder elaborar un panorama de la salud de los pueblos, ¿sí? También, hola, ¿sí me escuchan? Pensé que me hablaban a mí. Bueno, en ese sentido, y obedeciendo también a la experiencia histórica, que el tiempo pasa y que uno siempre va reevaluando las iniciativas, bueno, muchas lecciones aprendidas y no aprendidas desde la formulación del Vigisas, desde el Mercosur, como vamos a ver, fueron aprendidas por UNASUR más adelante, y hay algunas previsiones, hay algunos enfoques que se respetan más en UNASUR, se tienen más en cuenta de lo que se tuvo en Mercosur. También eso tiene que ver con que gran parte de los referentes que participan en ambos espacios con respecto a iniciativas de salud son los mismos. Entonces, parte de las experiencias suscitadas en el ámbito del Mercosur se llevan a la UNASUR y allí las discusiones van mutando un poco, ¿sí? Sin que por ello, existan grandísimos avances en un espacio o en otro, sino que después vamos a observar los obstáculos que hubo en cada una de las cuestiones y cómo los obstáculos inciden en la producción de información de salud como una dimensión del fortalecimiento del derecho a la salud, ¿sí? Y como una debilidad, una falencia todavía de la producción de información en tanto un indicador de derechos humanos dentro de las políticas públicas. ¿Por qué tomé aparte, el sistema Vigisas? Porque además de civilizar estas cuestiones que les estoy planteando, constituye una muestra bastante clara de lo que significa una política regional de salud, ¿sí? En escenarios que estamos atravesados por la fragmentación de políticas, por la falta de trabajo en equipo, hay experiencias puntuales de trabajos coordinados entre fronteras, pero cuando uno habla de epidemias, por lo menos en el Cono Sur, una parte no menor de países, entre los que se cuenta la Argentina, interpreta las epidemias en términos de amenazas de los países vecinos, ¿sí? No hay una construcción de que las enfermedades epidémicas, como es el caso del dengue, tienen que ver con las condiciones estructurales de desigualdad socioeconómica que se dan en vastos territorios del país, ¿sí? Sino que lo que primero se sale a buscar es cuál es el caso importado, cuál es el caso que viene de afuera, cómo están los países vecinos en términos de esa problemática. Y enseguida se empiezan a construir los indicadores, se empiezan a construir
diagnósticos y estrategias que tienen que ver con esa prevención. Y allí incorporo otra dimensión otra dimensión faltante desde un enfoque de derechos humanos, porque sí, frente a la inminencia de una situación epidémica, de una epidemia como la del dengue, lo que primero se sale a buscar o a culpabilizar es a los casos importados que se visibilizan a través de la movilidad internacional. Allí tenemos otro problema, que no solamente está relacionado con el derecho a la salud de las personas como derecho humano, que no distingue nacionalidad, no distingue trayectorias, no distingue historicidad ni nada, sino que además se incide negativamente en el derecho humano a la movilidad, en el derecho humano a migrar, porque si cada una de las personas que migra puede estar condicionada o puede estar caracterizada según la amenaza de estar trayendo un foco de epidemia, no solamente estamos incidiendo en el derecho a la salud y restringiéndolo, connotándolo con dimensiones que no son propias de los derechos humanos, sino que además el mismo derecho a migrar está sufriendo ese proceso, ¿sí? Por eso es que yo cuando estudio epidemiología también estudio migración, porque en los relatos estatales son cuestiones que están relacionadas, ¿sí? Entonces, si pasamos a la otra diapositiva, porque tengo miedo que esto pase muy volando, pero muy volando y que no lleguemos a nada, les cuento más o menos cómo trabajé en el análisis de este sistema de vigilancia a la salud como un ejemplo de política regional de producción de información articulada, ¿sí? Como la única manera que yo tenía de rastrear qué había pasado con el Vigisas desde sus intentos de formulación en el 2008 hasta el 2016, que, digamos, también por cuestiones institucionales propias del Mercosur, se dificultan las reuniones, se dificultan los registros, se dificultan las votaciones al interior de los diferentes espacios. La única manera que yo tenía de lograr obtener la documentación respecto del proceso de formulación, además de las entrevistas o de los pedidos de opiniones e informantes claves y demás, que es otra de las partes de mi trabajo, la forma que tenía yo de rastrear esto era a través de las actas de reunión, ¿sí? Entonces, dentro de la Comisión de Vigilancia rastreé todas las discusiones que hubieron respecto del Vigisas en las actas de reunión de la Comisión de Vigilancia. Lo que podemos ver en este cuadro, que puede ser muy aburrido en su visión, yo cuando lo preparé no quiere decir que no haya pensado en ustedes, sino que solamente les quiero mostrar que que las opiniones surgen de un relevamiento documental formal, ¿sí? Que no son cosas que me pueden parecer a mí, sino que, bueno, mis conclusiones sí surgen de apreciaciones subjetivas propias del proceso de investigación, pero que existen datos de las discusiones que se pueden consignar. Por eso este cuadro puede ser un infierno visualmente, pero sirve para pensar, para ver cómo fue el proceso de análisis, ¿sí? Entonces, para ser más breve, no se los desagregué en todas las reuniones que hubo por años, pero allí pueden ver que en cada uno de los años hay diferentes situaciones que muestran que desde el acuerdo para la formulación y la implementación del sistema de vigilancia, todos los años hay, por un lado, llamados a los países para que carguen efectivamente los datos. Por otro lado, hay una especie de inconstancia o falta de cumplimiento de los compromisos en materia de carga de datos, ¿sí? Hay pruebas pilotos que salen mal, por las cuales algunos países resuelven continuar con su modo de carga de datos anterior e incluso, como en el caso de Chile, continuar con la carga de datos dentro de la red andina de vigilancia epidemiológica, lo cual evidencia un proceso de fragmentación de la información que no estaba dentro de las iniciativas o dentro de las intenciones de la formulación de esta propuesta. Por otro lado, lo que se puede observar dentro del cuadro es una perspectiva claramente, vamos a verlo después en la siguiente diapositiva con conclusiones parciales, ¿no? Que frente a todos los obstáculos que se van suscitando en la implementación del tipo de información, la apuesta se hace por el ajuste técnico, ¿sí? No hay nunca consideraciones o diagnósticos sociopolíticos, institucionales, que permitan ver por qué el Vigisas desde el 2008 al 2016 no termina de ponerse en funcionamiento, ¿sí? Pese a la creación de comité gestor, pese a la creación de un plan de sustentabilidad que define la contratación de técnicos, todo el tiempo la apuesta se hace por la técnica, por el ajustar el software, por mejorar
al Vigisa como herramienta, sin atender que es un sistema de información que tiene un fundamento tecnopolítico, un fundamento institucional que requiere ser revisado. Y en ese fundamento residen las dificultades para producir nueva información que sea acorde con esta perspectiva de vigilancia para la salud en un sentido integrado. Por eso es que yo les muestro muy sucintamente cómo se dan las discusiones, ¿sí? Si vemos la siguiente diapositiva, que es algunos apuntes del análisis documental, podemos ver que desde el 2008, desde la misma instancia de propuestas de Vigilance y de acuerdo para comenzar a construirlo, nunca hay un debate respecto del tipo de información que será incorporada. Y la idea de que los países carguen sus datos, que entren a la plataforma, que la usen y carguen sus datos. ¿Cuáles son sus datos? No hay ninguna discusión desde el 2008 al 2016 que tenga que ver con el tipo de datos que será producido, ¿sí? Y con el tipo de datos que se requiere desde un sistema de estas características para que esa información redunde en una estrategia epidemiológica que tenga que ver con el derecho a la salud, ¿sí? No hay un planteo sobre la producción de información, solo hay planteos técnicos, planteos relativos a si la plataforma funciona o no, si es fácil para cargar o no, si es fácil de corregir los datos o no, pero nunca hay un planteo respecto del tipo de información que se requiere, ¿sí? Y eso me parece vital, porque en 8 años no surge este debate, y creo que parte creo que esta ausencia también permite explicar un poco las resistencias e inconstancias por parte de los representantes de los estados, o sea, por parte de los actores que participan en este proceso, para finalmente lograr una implementación concreta del Vigilance. Exitosa o no, pero una implementación, poder verlo en funcionamiento, poder ver una situación que supere la instancia de la prueba piloto o la instancia del Vigilance en desarrollo todo el tiempo, ¿sí? No hay una ausencia total de explicaciones políticas e institucionales que permitan ver por qué algo tan importante y algo tan interesante como un sistema de información integrada para la región de carácter epidemiológico no termina de concretarse cuando es un interés de todas las partes, cuando presuntamente es un interés de todas las partes, ¿sí? Y la apuesta por la técnica, la apuesta por la contratación de profesionales técnicos, la apuesta por considerar a Vigilance una herramienta, por mejorar el software, por un montón de apuestas que tienen que ver con la tecnología y no con la política que marca esa propuesta tecnológica, hace que finalmente haya un montón de explicaciones que no permiten resolver los obstáculos que se presentan, ¿sí? Si vemos la segunda diapositiva, que es algunos apuntes 2, permite, lo que yo les planteé acá es como un recorrido año por año, pero tiene que ver con eso, o sea, los largos periodos sin puesta en funcionamiento del sistema no conducen a una revisión de sus presupuestos, no conduce a una discusión política de qué es lo que está pasando, por qué no cargan los datos, por qué no funciona, por qué no terminamos de implementarlo. Esto no puede ser solo un problema técnico, porque los problemas técnicos se solucionan. No es solo un problema de carga online de datos, tiene que haber otra situación y que eso requiere de una discusión política e institucional sobre qué, además de por qué no funciona el sistema, es qué tipo de información necesitamos para proteger el derecho a la salud y para fortalecerlo en cada uno de los escenarios nacionales y en el escenario regional, ¿sí? Con respecto a las estrategias epidemiológicas, ¿sí? Entonces, vemos la siguiente diapositiva. Por eso consideramos que el Vigilance es una experiencia de política regional sumamente promisoria, fructífera, interesante, que desde la epidemiología es altamente deseable, pero que por omitir la dimensión política e institucional y por omitir estas discusiones respecto a cómo este sistema va a constituir una puesta en práctica de la producción de información para fortalecer el derecho a la salud como derecho humano, allí se encuentra el núcleo de gran parte de sus problemas, ¿sí? Sobre todo porque la vigilancia para la salud requiere de una perspectiva de contexto, una perspectiva de una información contextuada que permita explicar de manera profunda y compleja los escenarios donde se dan las problemáticas de salud, ¿sí? Entonces, por eso es que en alguna parte, digamos, les
anoto en la diapositiva, que es muy posible que las dificultades que enfrenten los equipos de los países no solamente sean tecnológicas, sino que también permanezcan debates sin saldar respecto del tipo de información adecuada para que funcione el sistema. Y que como ese debate no está, eso es fundamentalmente lo que ocasiona gran parte de las inconstancias, contradicciones y faltas de acuerdos respecto de cómo va a funcionar el Vigisas, ¿sí? Y dar esta discusión es central para fortalecer la información como un indicador de derecho a la salud en el marco, desde una perspectiva de derechos humanos y políticas públicas, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, que esto muestra, en paralelo con los que le mostré de Mercosur, muestra cómo son las experiencias y las discusiones al interior de UNASUR desde las iniciativas de producción de información epidemiológica como un indicador del derecho a la salud, ¿no? Y como una materia prima para elaborar el diagnóstico. Aquí podemos ver esto que les decía respecto de que, digamos, la historia también les jugó a favor, las experiencias pasadas en Mercosur jugaron a favor, en tanto que UNASUR Salud tiene una perspectiva mucho más política respecto de lo que significan las estrategias epidemiológicas, en este caso, pero también las estrategias sanitarias en general. Yo me enfoco en las estrategias epidemiológicas. Y también tiene una noción muy clara respecto de la importancia de las palabras. Y esto no es menor, porque durante la discusión del Vigisas pasó a ser desde un sistema regional de información para la salud hasta una herramienta de carga de datos. Y esto no es menor, porque pasamos de la política a la herramienta técnica para alguna otra finalidad. Y eso modifica el enfoque, el alcance, las demandas y los desafíos que pueda tener esa política. Y en ese caso, UNASUR Salud fue como mucho más hábil en eso, fue mucho más perceptiva, porque de hecho el área de epidemiología de UNASUR Salud nace como el grupo escudo epidemiológico, ¿sí? Un grupo técnico encargado de elaborar la parte, el eje de epidemiología del plan quinquenal de UNASUR Salud del 2010 al 2015, ¿sí? Pero después del 2009, que realiza sus primeras reuniones como reunión de escudo epidemiológico, resuelve llamarse Red de Vigilancia y Respuesta, ¿sí? Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta, asumiendo que la idea de escudo epidemiológico no se correspondía con la perspectiva política de ese grupo. Y no me parece menor ese dato, porque la idea de escudo remite a una resistencia frente a la invasión, o sea, apelemos al significado de escudo, al significado de... al significado, a la semántica del escudo, ¿no? El sentido de escudo es una resistencia frente a la invasión, es una defensa, es un concepto también de origen bélico, ¿sí? Que tiene una connotación bélica. Entonces, el reemplazo de ese nombre no es menor, se llama Red Sudamericana de Vigilancia y Respuesta, ¿sí? Y podemos ver en este cuadro, ¿sí? Que ya desde el inicio se plantea elaborar una propuesta preliminar de política sudamericana de vigilancia y respuesta, ¿sí? No es técnica, no es una herramienta, es una política. Y dentro de esa política, la producción de información tiene un rol central. Por un lado, apelando al fortalecimiento del Vigisas, ¿sí? Por otro lado, fortaleciendo la producción de información, en este caso para la red de dengue, y en ese sentido para la red, que eso ayude a la producción de información de la red en general. Pero se observan ciertos obstáculos, por ejemplo, que no existe, digamos, hay una gran fragmentación de los espacios donde se discuten estos temas, hay una inconstancia o hay una falta de ritmo, ¿no? O de ritmo constante de las reuniones de estos grupos, ¿sí? Y eso implica que no solo haya que rastrear su labor en diferentes espacios y tratar de rastrearlo a través de diferentes órganos de UNASUR Salud, sino que también se pierda un poco el hilo de las discusiones. Y estas discusiones respecto a qué tipo de información vamos a producir para fortalecer el derecho a la salud de los pueblos, también revela una intensidad en su formulación en su inicio, pero se va debilitando en su implementación. Y ahí vemos también cómo existen numerosos desafíos respecto de volver a fortalecer la producción de información como una dimensión del derecho a la salud, ¿sí? Vemos en la siguiente diapositiva que está un poco, digamos, están estas elaboraciones. Voy a ser breve, así tenemos algún tiempo para las preguntas. Justamente de los apuntes del análisis del cuadro, surge que
como parte de las lecciones aprendidas, la producción integrada de información epidemiológica es una inquietud de UNASUR Salud desde su inicio. Sin embargo, pese a al vigor dado a las propuestas, en la fase de implementación está, por la fragmentación, por la inconstancia, incluso por hay un momento en el cual la Red Suramericana de Vigilancia y Respuesta debe dedicar todo un año a las discusiones respecto de cómo elaborar un reporte frente a la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Cómo van a cargar los datos. Existen inquietudes respecto de cómo la Organización Panamericana va a reflejar la diversidad de escenarios latinoamericanos en función de la información pedida, ¿sí? Y ello, por un lado, remite a un enfoque renovado, interesante respecto de vuelta, qué tipo de información nos representa, qué tipo de información nos permite fortalecer y discutir el derecho a la salud de los pueblos en este tipo de informes estandarizados, pero también resta energía a iniciativas renovadas, porque en realidad lo que tienen que hacer es como resistematizar datos que ya son recabados por los estados nacionales, ¿sí? Y en eso, hay un año perdido, es un año como de respuesta a una obligación con OPS, pero también es un año en el cual debates como los de articulación con el Vigisas, debates a qué tipo de política sudamericana de vigilancia y respuesta queremos, o sea, ese tipo de discusiones, hay un año en el cual no se dan, ¿sí? Pero, sin embargo, hay una especie de perspectiva subyacente de carácter político, porque una vez que los grupos técnicos empiezan a manifestar problemas en su funcionamiento, hubo objetivos pendientes que todavía no se sabe cómo se van a cumplir, como los de las políticas, la red de dengue y demás, se plantea una crisis de gobernanza. Y eso es muy interesante, porque, bueno, la verdad es que no hay acceso no se sabe si se hizo el análisis, si no se hizo, qué tipo de resultados o qué producto surge del análisis de gobernanza, pero sí la propuesta de realizar una revisión política, institucional y no exclusivamente técnica de los obstáculos, tiene que ver con un avance o una buena señal en términos de cómo estos grupos van a funcionar y dónde la producción de información, el debate sobre la producción de información puede llegar a tener un lugar interesante, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva sobre el plan quinquenal y, como para cerrar los debates respecto a la importancia o al tipo de lugar que tiene la introducción de información como una dimensión del derecho a la salud y los derechos humanos dentro de UNASUR, podemos ver que tal vez el espacio más consistente donde ello se ha estado es en el diseño, en la formulación del plan quinquenal de UNASUR Salud 2010-2015, ¿sí? Donde la producción de información tiene un lugar destacado en casi todos, en la estructura del plan en general y también en el desglose, en el desarrollo de lo que se denominan trazadores estratégicos, que son como ejes transversales que articulan las diferentes líneas de trabajo del plan, y en los cuales la producción de información tiene un lugar, ¿no? Lo que es interesante es que dentro del plan, el plan no es elaborado externamente por alguna instancia de UNASUR Salud, sino que cada parte del plan es elaborada por el grupo técnico que específicamente se encarga de ese área, y así es como el entonces escudo epidemiológico se encarga del eje de epidemiología, ¿sí? Y lo que después fue la Red Sudamericana de Vigilancia y Respuesta. Y allí podemos ver que en el plan hay dos de los resultados esperados que se vinculan directamente con la producción integrada de información. Por un lado, un sistema de información para notificación de enfermedades priorizadas, ¿sí? Y por otro lado, que esa información estratégica, recopilada, integrada mediante ese sistema, se emplee también para el funcionamiento de la red de dengue, ¿sí? Eso visibiliza la importancia que tiene para los estados y para los organismos regionales la producción integrada de información. Y también revela el enorme desafío que tienen, porque iniciativas y manifestaciones de interés se encuentran por todos lados. El tema es cómo articular y cómo realizar una propuesta concreta, sustentable en el tiempo, que permita hacer concretas estas intenciones, ¿sí? Sobre todo cuando hay enfermedades que tienen ciclos epidémicos, o sea, constantes, esperables, previsibles, y sobre las cuales se requieren explicaciones renovadas respecto de por qué están funcionando, donde las explicaciones tradicionales ya no alcanzan para poder frenar un nuevo ciclo epidémico en el futuro, ¿sí?
Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y así como en UNASUR pensábamos cómo le falta la dimensión política para poder, en Mercosur, cómo le falta la dimensión política para poder entender los obstáculos a la implementación de un sistema de información integrada, ¿sí? Y cómo ello incide en una cierta debilidad de la producción de información como una dimensión del derecho a la salud. En el caso de la red sudamericana, que después se llamó Grupo Técnico de Vigilancia, Alerta y Respuesta, antes se llamó Escudo Epidemiológico. Bueno, yo le di el nombre aquí en la carátula del nombre más estable que tuvo, pero en realidad se llama, siempre obedece como al mismo eje de trabajo y siempre obedece, aunque se modifican sus representantes, al mismo espacio de trabajo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, si bien hay una dimensión política clara en las propuestas de la red sudamericana, en el espacio de UNASUR Salud, lo que hay que repensar son las estrategias de producción, articulación e implementación de esas iniciativas, ¿sí? Hay una dimensión política clara, hay una propuesta que es política, que no es técnica, pero en la fase de implementación falta como esa aplicación tecnopolítica más planificadora que permita desarrollar efectivamente esas iniciativas, ¿sí? Por eso, una de mis conclusiones parciales es que hay un desfasaje entre el dinamismo de la formulación y la falta de intensidad o la falta de continuidad puesta en la fase de implementación, ¿sí? Y que también eso hace que haya una especie de volatilidad de los temas de agenda de este espacio, porque si al inicio la propuesta es elaborar una política sudamericana de vigilancia y respuesta, es muy difícil encontrar luego debates respecto de, bueno, ¿en qué fase estamos con este objetivo? ¿En qué fase estamos con la elaboración de esta política? ¿Sí? Por la inclusión, o sea, también eso tiene que ver con la urgencia que revisten algunas problemáticas sanitarias en la región, que requieren de la acción, del debate, de la toma de posición clara, como es el caso del dengue, la conformación de una red de dengue. Pero también uno puede pensar ahí cuántos espacios hay que crear en simultáneo para atender a una problemática, ¿no? Si es necesario crear una red de dengue dentro del grupo técnico de vigilancia, o si podemos hacer que nuestros esfuerzos sean más sinérgicos y no fragmentar los espacios, sino comprender que dentro del grupo de epidemiología se va a atender en este momento a la problemática del dengue, ¿no? Entonces, también pensar cómo, si bien hay espacios que requieren de sus denominaciones propias como para ser identificados, bueno, cuánto de forma y cuánto de contenido va a haber, y cuántos esfuerzos estamos poniendo en la diferenciación o distinción institucional, y cuánto en el diseño e implementación de acciones concretas en el marco de esos espacios, ¿sí? Entonces, estos elementos que voy identificando, que ustedes están viendo en la diapositiva, para finalizar este balance parcial, considero que no solamente obstaculiza el cumplimiento de metas temáticas propias de la red, interesantes, renovadas, que aportan a la protección del derecho a la salud desde los derechos humanos, sino que también obstaculiza o demora debates estructurales respecto de qué tipo de información de vuelta necesitamos para que un Estado proteja el derecho a la salud, elabore explicaciones sobre la base de información adecuada para esas problemáticas y no información automática, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que ya avanzamos en las conclusiones. Espero no haber... Bien, estoy bien, estoy muy contenta. Digamos, ya en las conclusiones finales del trabajo en sí, ¿sí? Y que en realidad básicamente lo que resumo es un poco, obviamente lo que dije, que es que el seguimiento del Vigisas y el seguimiento de la labor, tanto de la Comisión en Mercosur y fundamentalmente de la red de los espacios de UNASUR Salud, muestran la relevancia de repensar estrategias de elaboración de datos epidemiológicos, ¿sí? Que estén más en consonancia con una estrategia de vigilancia para la salud, con una estrategia de protección del derecho a la salud, y entonces con la formulación de políticas públicas de salud desde una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Pero para generar políticas públicas desde un enfoque de derechos necesitamos información adecuada, ¿no? Eso, lo dicen todas los investigadores y analistas y especialistas que se encargan, desde hace años de destacar esta necesidad, ¿sí? Que durante mucho tiempo los debates fueron únicamente centrados sobre el acceso a la información, y que hay muchos menos debates y existen enormes desafíos en materia de producción de información, ¿sí? Y
los espacios de epidemiología, tanto en Mercosur como en UNASUR, plantean la relevancia de un abordaje regional de política epidemiológica. Es algo que no se demanda desde el espacio académico, desde el espacio organizacional, desde el espacio social. Es algo que los propios referentes institucionales, los responsables políticos de esos espacios manifiestan como demandas y como necesidades de sus propios estados y de la articulación regional, ¿sí? Entonces, no es una demanda externa, sino que es una necesidad interna de estos propios espacios y que necesitan de estrategias renovadas o de nuevos acuerdos o consensos para que efectivamente esas demandas internas se transformen en implementaciones, ¿sí? Y por eso es necesario recuperar la especificidad de lo que significa la vigilancia para la salud en relación con la vigilancia epidemiológica y la especificidad de un sistema de información para la vigilancia para la salud, no un sistema de información solo para la vigilancia epidemiológica, porque esto es la base, este cúmulo de información es la materia prima para reconectar a la epidemiología con una noción de derecho a la salud y de ahí con una noción de derecho, una noción de un enfoque de derechos humanos que se aplica a la formulación de políticas públicas amos, ¿sí? Que eso incida en la acción de los equipos de salud al momento de la llegada de una epidemia. Entonces, pasamos a la última diapositiva, ¿sí? Y que entonces por eso se considera que el análisis de estos procesos que yo les comenté permiten obtener lecciones imprescindibles, no solamente para las propias experiencias de implementación al interior de Mercosur y UNASUR, sino también para cualquier experiencia de implementación de tipo regional, y por eso pensé en traerles este caso para el debate, ¿sí? Porque permite observar cómo hay omisiones de la política, omisiones de la implementación, hay fragmentación, superposición de espacios que inciden inciden en la falta de un sistema de información integrado para la salud, sea cual sea el contenido que se requiera de acuerdo con los países, ¿sí? Y por eso, si replanteamos el tipo de información que necesitamos para atender a una problemática sanitaria en un país, podemos definir, redefinir, modificar y renovar la hoja de ruta de los diagnósticos, de los escenarios que a su vez definen las líneas de acción de las políticas públicas, ¿sí? Por eso, cuando se habla de aportar datos epidemiológicos para la información o datos epidemiológicos para la vigilancia y la acción en salud, eso no es un dato mecánico o administrativo, que es habitualmente a veces lo que se entiende por, quiero decir, cuántos casos confirmados hay, cuántos sospechosos, de dónde vienen, dónde están, cuántos están en riesgo grave, cuántos no. Bueno, eso, es una parte más cuantitativa y sí puede ser parte, no puede estar solo, sino que tiene que ser parte de una reflexión más amplia sobre para qué nos sirven esos datos, para qué nos sirve saber esos casos, cómo se contextualizan y qué explicaciones nos ofrecen, ¿sí? Solo así, considero que se puede elaborar una agenda sanitaria regional en contextos de integración, ¿sí? Sea cuales sean los países que nucleen, con el fin de fortalecer y amplificar el derecho a la salud en América Latina y en los otros escenarios, pero como yo estudio América Latina, digo América Latina. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, que incluye el agradecimiento y no dice nada más, y quedo atenta a las preguntas y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a la doctora Laura Angélica Gotero. Tenemos una pregunta para usted y nos dice, aquí hay otra. Nos dice la primera, ¿cuáles fueron los problemas técnicos más importantes durante la implementación del sistema de información a nivel regional? La otra, sobre la medicina tradicional, ¿se mide o se tiene datos sobre cuántas prácticas hay en la región? ¿Cuánta gente accede a esta medicina? ¿Cómo podemos entender la riqueza de la medicina tradicional cuando grandes farmacéuticos privatizan y extraen estas plantas para obtener riqueza monetaria? Perfecto. ¿Puedo contestar ya? Sí, adelante. Buenísimo. Con respecto a la primera pregunta de cuáles fueron los problemas técnicos que se originaron, una parte está en el cuadro y otra parte está desarrollada en un trabajo más amplio que tiene, de que aquí yo les presento una parte,
En realidad, los problemas técnicos que hubieron, por un lado, tienen que ver, un problema técnico que es el no uso, que es un debate que se da en las reuniones acerca de por qué no se usa la plataforma. Entonces, en sí no es un problema técnico, sino que es una resistencia a esa herramienta técnica que se ofrece, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo, tanto en el 2009, en el 2010, ¿sí?, y se anuncia que la plataforma está lista para cargar los datos y que se espera que los países lo hagan, pero eso no sucede. Y por el momento eso parece ser un problema técnico, pero también es un problema de compromiso o de cumplimiento de lo pactado al interior de esos espacios, de que efectivamente carguen los datos y vean qué pasa. Pero hay otra dimensión de los problemas técnicos que sí se dan en las discusiones, que aquí lo puse muy someramente, que por un lado es que el sistema no permitía la corrección, el sistema como utilizaba una plantilla de Excel y no sé cómo era, no sé cómo se grababa efectivamente, no permitía la corrección de los datos, sino que había que volver a subir la información en una parte de las discusiones. Entonces eso era un problema técnico. Otro problema técnico era que, por ejemplo, no se podía ingresar a la plataforma. Entonces, algunos países manifestaban problemas para el ingreso a la plataforma. Y en general los países manifestaban problemas técnicos que tenían que ver con las dificultades para cargar los datos. Y frente a las dificultades de ingreso, y las dificultades para corregir, y las dificultades para efectivamente, yo creo que es una dificultad también para entender cómo funcionaba la plataforma, es que algunos países, como el caso de Chile, solicitan seguir utilizando la plataforma que ya conocían, que es la Red Andina de Vigilancia Epidemiológica. Por eso en el 2009 se propone armar un glosario técnico, un instructivo y un manual de capacitación. Frente a esa iniciativa que no termina de funcionar, no hay acceso, no se difundió dentro de la documentación oficial de Mercosur si hubo un glosario técnico o eso circuló en un plano interno. Después se elabora un plan de sustentabilidad de Vigizas en el 2013, ¿sí?, que uno puede pensar que es un plan de revisión política del sistema, pero no, es un plan que prevé la contratación de técnicos que gestionen y acompañen el proceso de carga de datos, ¿sí? Porque efectivamente hay problemas para poder utilizar la plataforma en su nivel más básico, ¿sí? Y por otro lado también se solicita que los países apunten, designen a un punto focal que sea quien va a gestionar el sistema desde su lado técnico, y eso tampoco termina de concretarse. Esos son los problemas técnicos que se observan, pero podemos ver que no son problemas técnicos graves, gravísimos, sino que algunos tienen que ver con la propia inconstancia respecto del uso del sistema, con resistencias respecto del sistema, porque efectivamente debería ser una plataforma diferente a la de la red andina, porque se propone una armonización, o sea que efectivamente debe ser diferente, pero no son resistencias inusitadas o no son resistencias muy raras en el marco del uso de un nuevo sistema. Son problemáticas que surgen en cualquier nueva incorporación tecnológica, en cualquier otro tipo de sistema, de salud o no, ¿sí? Y con respecto a la pregunta sobre la medicina tradicional, es muy interesante porque también tiene que ver con esto que decimos de qué tipo de información necesitamos para conocer cómo se encuentran los pueblos, el estado de salud, qué se necesita, y para diseñar acciones de educación y promoción para la salud, que tengan que ver con la participación social para la salud, que tengan que ver con el propio diagnóstico de las personas respecto de su situación de salud y de los factores que los afectan en su estado de salud, y no que tengan que ver con diseños externos de políticas en los cuales después se viene a pedir la participación en políticas en las cuales las personas no participaron, ¿sí? Porque se pide que las personas den vuelta, ejerzan acciones de salud que ya son prefabricadas por instancias estatales o supranacionales, como puede ser la OPS también, que fabrica instancias de prevención de salud para las cuales no hay una consulta popular previa y no hay instancias de promoción, no hay una instancia de diagnóstico popular previo que permita construir legitimidad sobre esas medidas. Entonces, cuando eso no pasa, se le pide a las personas que participen cuando el diagnóstico ya está hecho. Y le piden a las personas que participen cuando ya las explicaciones ya están dadas, construidas, ya se dice qué se necesita, qué no, por qué pasan las cosas, ¿sí? Y con respecto a la medicina tradicional, obviamente, también definamos, me gusta mucho pensar en medicina tradicional porque uno a veces piensa qué es lo tradicional en este momento y que no, pero el significado histórico de medicina tradicional lo tenemos, y sé que se pregunta en ese sentido,
Pero no, bueno, justamente es uno de los datos que estaría bueno, que estaría bien relevar en el marco de una vigilancia para la salud. Cómo coexisten las diferentes estrategias de protección para la salud personal, familiar, comunitaria, donde tienen lugar las medidas y los conocimientos de medicina tradicional. Muchas gracias, doctora. Le damos un fuerte aplauso por su contribución al segundo Congreso Internacional. Los aplaudo a la distancia. Gracias, doctora. Le hacemos llegar su constancia y reconocimiento de sus aportaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Hasta luego. Hasta luego.